Bien, vamos a obtener la transformada z de una función de transferencia, lo que también se suele llamar función z. ¿Sí? Esta transformada la vamos a obtener así como está explicado aquí, que es tomar la función de transferencia en el dominio S, evaluando S en 2 sobre t por z menos 1 sobre z más 1. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer... Déjenme cerrar este. Bien. Función de transferencia para un filtro pasabajas. ¿Cuál era? Díganme cuál fue la función de transferencia que encontramos para un filtro pasabajas. Uno sobre tau. Ujú. S se multiplica por, bueno, tau por S más uno. Ujú. Bien, gracias. Ahí tenemos la función de transferencia de un filtro pasabajas. ¿Sí? Ahora, pues aquí lo que tenemos que encontrar es, esta es una función de transferencia para un filtro analógico. ¿Sí? Para un filtro analógico. Para un filtro analógico que necesito, pues necesitaría, por ejemplo, precisamente la frecuencia de corte. Y pues vamos a decir que mi frecuencia de corte es de 1 kHz. ¿Sí? Ahora, sabiendo cuál es la frecuencia de corte, habíamos dicho que tau, ¿cómo la encuentro? A partir de la frecuencia de corte. Tau va a ser 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para este filtro, díganme cuál es su tau. 1 sobre 2 por pi por 1 kHz, ¿cuánto es? Uno punto cincuenta y nueve. ¿Qué? Por 10 a la menos 4. ¿En prefijo científico? Kilos, micros, nanos, picos, yoctos. ¿Cuánto dijeron que eran? Serán Es 1.59 por 10 a la menos 4 de segundo. 159 micros. 159.1 microsegundos. Listo. Y ahí está. Bien, entonces ese es mi tau. Si yo cambio aquí tau, pues ya tengo mi filtro analógico, pero no queremos hacer un filtro analógico. Este filtro lo quiero convertir de analógico a digital. Entonces necesito convertirlo en una ecuación y esa ecuación va a ser la función de transferencia de mi filtro. ¿Qué significa eso? Si se acuerdan, cuando vimos convolución dijimos que yo puedo tomar la ecuación que representa un sistema, multiplicarla por la entrada y eso me da, o bueno, hacer la convolución de esa ecuación con una señal de entrada y eso me da la salida. Entonces, quiero pasar esta ecuación al dominio Z para tener la ecuación con la que puedo convolucionar una señal de entrada y eso me va a dar una señal de salida filtrada. Es decir, voy a filtrar matemáticamente una señal de entrada. ¿Se entiende? Sí. Ahora, para discretizar el filtro, pues necesito primero definir mi tiempo o mi periodo de muestreo. ¿Cuál va a ser mi periodo de muestreo? Vamos a suponer, si este es un filtro pasabajas a 1 kHz, ¿cuál es la frecuencia más alta que va a poder pasar por el filtro?
1000 no, porque es pasabajas. Ujú. Si mi filtro está sintonizado a 1 kHz, idealmente lo que va a pasar es que todas las frecuencias desde 0 hasta 1 kHz pasan por el filtro sin ser afectadas. Y el filtro, las frecuencias por arriba de 1 kHz, las suprime, o sea, ya no las deja pasar. Ese es el filtro pasabajas. Ahora, el detalle pues es que el filtro pasabajas en realidad no funciona así, no es ideal. Lo que va a pasar en el caso de mi filtro analógico y que se va a acarrear al filtro digital es que en realidad funciona así. No suprime mágicamente las frecuencias después de 1 kHz, sino que empieza a atenuarlas mucho antes de 1 kHz. En 1 kHz dijimos que perdíamos, bueno, en la frecuencia de corte, cualquiera que sea, dijimos que perdíamos el 30% más o menos, o sea, salía el 70.71% del voltaje de entrada, que eso era perder la mitad de la potencia, ¿sí? Entonces, ahí está. Este va a ser el comportamiento real de mi filtro, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, esta última frecuencia que pasa por aquí es 1 kHz, ¿sí? Esta va a ser la de 1 kHz. Entonces, si la última frecuencia o la frecuencia más alta que pasa por mi filtro es 1 kHz, o sea, es la frecuencia más alta que me interesa dejar pasar, ¿cuál debería ser mi periodo de muestreo? ¿O cuál debería ser mi frecuencia de muestreo según el criterio de Nyquist? Si mi señal, si la frecuencia de la señal más alta que voy a estar manejando es de 1 kHz, ¿cuánto debería ser mi frecuencia de muestreo? Más de 2 2 kHz. kilos. 2 kHz al menos, ¿sí? De preferencia más de 2 kHz, pero vamos a trabajar con el mínimo, que serían 2 kHz. Si mi frecuencia de muestreo serían 2 kHz, ¿cuánto sería mi periodo de muestreo? El periodo de muestreo es el inverso de la frecuencia. ¿Eso cuánto les da? ¿50 micros? ¿Segundos? Ujú. Entonces, mi periodo de muestreo van a ser... Ay, no se crean, acá es... Mi periodo de muestreo van a ser 50 microsegundos. Listo, ya tengo el periodo de muestreo. Y ya tengo mi tau, ¿sí? Para este filtro. Vamos a empezar a hacer la conversión del filtro analógico a digital. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para hacer la conversión de filtro analógico a digital? Pues dijimos que la transformada Z de mi filtro pasabajas va a ser igual a tomar la función de transferencia del filtro pasabajas y evaluarla en la siguiente función. En 2 sobre t, que es el periodo de muestreo, que multiplica a z menos 1 sobre z más 1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues tomo mi función. Ahí está. Y pues reemplazo todas las heces que vea con esa función de ahí. Y ya. Listo. ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. Ahora, antes de reemplazar taus y ts con sus valores ya numéricos exactos, lo que voy a hacer es tratar de minimizar la ecuación o tratar de simplificarla. ¿Por qué? Igual que cuando vimos lo de la función de transferencia, si se fijan ahí tengo zetas dividiendo en el denominador. Todo lo que sean zetas o s, o sea, variables de dominio, que están dividiendo, no las quiero.
¿sí? Las quiero eliminar, entonces tengo que eliminar ese z más 1. Voy a expandir esto, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña expansión. Ahí está, y nada más voy a sobre tau. Entonces, adiós tau. Entonces esto es 2 tau por z menos 1 sobre t que multiplica a z más 1. ¿Sí se entiende? O sea, nada más pasé el tau y el 2 a multiplicar a z menos 1 y la t a multiplicar a z más 1. ¿Sí queda claro? Sí. 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 Bien. Entonces listo, ahí está. Ahora sí. Quiero simplificar la ecuación, entonces necesito eliminar esos elementos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a usar el neutro multiplicativo, ¿sí? Habíamos visto ya también el neutro multiplicativo. Y dijimos que el neutro multiplicativo era un número que al multiplicarlo por la ecuación no la alteraba, que tenía que darme 1. ¿Sí? O sea, el neutro multiplicativo debe ser un número que da 1, cualquier factor que me da 1. Entonces, díganme, si quiero eliminar ese t por z más 1 que está dividiendo, ¿cómo le hago? Multiplicar, multiplicar por el tema z más 1. Multiplicar tanto numerador como denominador por t por z más 1. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. ¿Y esto qué me va a dar? Arriba, 1 por t por z más 1, ¿cuánto me da? T más t por z más 1. T por z más 1, muy bien. Abajo, 2 tau por z menos 1 sobre t por z más 1, ¿cuánto me da? Va a quedar 2 tau por Ujú. z menos 1. Ujú. Y luego 1 por t por z más 1. T por z más 1. Ujú. Y listo, ahí está. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Bien. Y listo, ya nada más me falta expandir esto, ¿sí? Nada más me falta expandir esto. ¿Cómo lo vamos a expandir? O bueno, de hecho... No, sí, vamos a expandirlo. El numerador lo voy a dejar igual, ¿sí? El numerador no lo voy a tocar ahorita. El numerador no se toca. ¿Todavía alcanzan a ver los números de las... bueno, la ecuación? Sí. Bien. Aún se ve. Bueno, si quieren dejen... Ahí. Bien, entonces... abajo vamos a expandir y a factorizar. Lo que voy a hacer pues es multiplicar y luego agrupar y luego factorizar, ¿sí? Abajo me va a quedar 2 tau por z, ¿cuánto es? 2 tau z. 2 tau z. 2 tau por 1, ¿cuánto es? 2 tau. Entonces abajo voy a tener 2 tau z menos 2 tau. Ahí está. Más t por z, ¿cuánto me da? tz T por 1, ¿cuánto me da? más t. Más t. Listo. Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y esto pues va a ser igual a que agrupo los elementos que tienen z y agrupo pues los elementos que no tienen z. Entonces, esto se va a convertir en 2 tau por z
más tz más t menos 2 tau. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Reacomodo un poquito más acá y digo, ok, vamos a mandar esa tz para acá y me va a quedar, para que quede t tau, tz más 2 tau z más t menos 2 tau. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Y qué me va a quedar si factorizo ahí la z? Si factorizo la z, pues me va a quedar, déjenme, y ahí está, ok. Entonces, si factorizo la z, ¿qué queda? Me va a quedar z que multiplica a t por 2 tau, bueno, t más 2 tau, más, y este pues nada más lo voy a encerrar entre paréntesis para que se vea bonito, t menos 2 tau. Listo, ¿se entiende? Sí. Ok, bien. Y pues ya nada más, ahora sí que ya está simplificado, vamos a sustituir los valores, ¿sí? Ahora sí, sustituimos valores. ¿Esto cómo va a quedar? Arriba pues me va a quedar lo mismo, va a quedar t que multiplica a z más 1. Y abajo me va a quedar, ¿cuánto es t más 2 tau? Ya tenemos los valores de ambos. ¿Cuánto es t más 2 tau? Es z por ¿cuánto? 50 micro. T más 2 tau, ¿cuánto es? Ah, $7.95 microsegundos. No. 368.2 microsegundos. 368.2 microsegundos. Listo. Y esto más t menos 2 tau, ¿cuánto es? Eso les va a dar un número negativo. Menos 268.2. ¿Cuánto otra vez? Menos 268.2 micros. Menos 268.2 microsegundos. Listo. Y ya, esa es mi función de transferencia, ¿se entiende? Sí. Arriba pues me falta reemplazar el valor de t, se me olvidó ese, y arriba es 50 microsegundos. Ahí está. Ahora sí, esa es mi función de transferencia. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, ¿ahí qué faltaría? Pues darle valores a z. Z es la frecuencia compleja, ¿sí? O sea, dependiendo de la frecuencia, bueno, frecuencia compleja discreta. Dependiendo de la frecuencia discreta a la que vaya a trabajar mi sistema, pues esa z va a obtener algún valor. Ahora, cuando calculo filtros hay que tener en cuenta una cosa. Y esa cosa es
que los sistemas reales no siempre se traducen adecuadamente a discretizaciones digitales. Si se acuerdan, vimos sistemas LTI. ¿Sí? Los sistemas LTI pues eran sistemas que tenían la propiedad de linealidad y de invarianza temporal. Dentro de los filtros, derivado de la misma idea, tenemos filtros FIR. ¿Sí? Filtros FIR. FIR son las siglas de Finite Impulse Response, o lo que es lo mismo, respuesta finita al impulso. ¿Eso qué significa? En la vida real, por ejemplo, imagínense, déjenme... Ok. Imagínense que tengo un filtro, bueno, un amplificador con una entrada A. ¿Sí? Este es mi amplificador con una ganancia K. Y yo digo que K es igual a 10. ¿Sí? Ese es mi amplificador. Ahí está, ese es mi amplificador. Y este amplificador pues tiene una salida, ¿sí? Que vamos a llamar X. Entonces pregunta, si A es igual a 1 volt, o sea, si mi entrada es 1 volt, ¿cuánto es la salida? ¿10? 10 volts, ¿sí? La salida son 10 volts. Ahora, ahí pues está sencillo, ¿no? Mi salida está tal cual. Pero, ¿qué pasa si hago esto? ¿Sí? Añado retroalimentación al sistema. ¿Sí? Le voy a añadir retroalimentación al sistema. Eso significa que la salida se retroalimenta al sistema. O sea, la salida vuelve a entrar. Y entonces, esta mejor déjenme por acá. Aquí. Ahí está. Eso. Barrita, listo. Ahí está. La salida se está retroalimentando al sistema. ¿Sí? Mi salida regresa al sistema. O sea, vuelve a entrar por la entrada A, o la entrada es la suma de A más X. Entonces pregunta, entra 1 volt otra vez. ¿Cuánto sale? volts. Pero esos 10 volts se retroalimentan acá. Entonces, 1 más 10, ¿cuánto es? 11. ¿Y cuánto tenemos de ganancia? 10. Entonces, ¿cuánto sale? 21. No, la ganancia no se suma. 210. Si entran 11 y tenemos ganancia de 10, salen 110. Pero esos se vuelven a retroalimentar. Entonces, ¿cuánto sale? Están entrando 110 más 1. Sí, entonces. Tenemos ganancia de 10. ¿Cuánto sale? 1110. Pero se retroalimentan al sistema otra vez. 1110 más 1. 1111. Con ganancia de 10, ¿cuánto es eso? 10.000. No, 11.110. Ujú. Entonces, ¿se fijan que aquí se genera un ciclo infinito? O sea, la Sí. respuesta se dispara al infinito. Ahora, en un sistema real esto no va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir en un sistema real? Pues el amplificador se va a saturar. ¿Cuánto es lo máximo de salida que les va a dar el amplificador?
Lo máximo que está alimentado el amplificador. Lo máximo que está alimentado. El voltaje de alimentación es lo máximo que va a entregar el amplificador de salida. Entonces, aquí lo único que van a tener van a ser a lo mejor 12 o 24 o 32 o 48 volts. El problema es que en un sistema computacional no existe este límite, no hay límites físicos. Entonces, si esto lo convirtiéramos en una ecuación, por ejemplo, y pongo un sistema computacional a que calcule la salida, pues el sistema computacional se va a quedar atorado ahí haciendo ese cálculo, se va a quedar calculando esto hasta el infinito, porque nunca hay un final. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Este es un sistema no FIR, o sea, no tiene respuesta finita al impulso. Eso quiere decir que una señal de entrada, una señal de entrada finita puede producir una respuesta infinita. ¿Sí? Ese es un sistema problemático. ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar para los filtros que voy a hacer. Los valores problemáticos de Z, es decir, los valores prohibidos, los que no quiero que obtenga. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos a encontrar dos cosas para nuestra función de transferencia una vez que la encontramos, que se llaman ceros y polos. ¿Qué son estos? Los ceros son valores de Z que van a hacer que la función de transferencia que tengo ahí se haga cero. ¿Sí? Todos los valores de Z que hagan cero esa ecuación son ceros. Los polos, que son los problemáticos, son los valores de Z que hacen que esa ecuación se haga infinita. ¿Sí? Valores de Z que hacen que la ecuación se vuelva infinita son los polos. Entonces, ¿cómo se vuelve cero esa ecuación que tengo ahí? Pues como es una división, la forma más rápida de hacer cero una división es hacer cero el numerador. Entonces díganme, ¿qué valor de Z hace cero el numerador? Si Z valiera ¿cuánto? Sería cero el numerador. Menos 1. Si Z valiera menos 1, pues ¿qué es lo que va a pasar? Menos 1 más 1 es 0. 0 por cualquier número es 0. 0 entre cualquier número es 0. Ahí tenemos un 0. ¿Hay algún otro valor de Z que haga 0 esta ecuación? No. Bien. Ahora, vamos a los polos. ¿Qué valor de Z vuelve 0 el denominador? ¿El 0? No. 0 por 368.2 micros me da 0, menos 268 son menos 268. Un valor que dé lo negativo. ¿Y cuánto sería eso? Menos 1. Si Z valiera menos 1, esto sería menos 368.2 menos 268, pues les daría como menos 600 y algo micros. Eso no. Resuelvan la ecuación. Resuelvan esta ecuación. Va a ser igual a 268.2 entre 368.2. ¿Y eso cuánto les da? ¿No es punto 72? ¿Punto 72? ¿8?
.728. 0.728. Ok, listo. Entonces, ahí está. Si z vale también 0.728, ahí mi ecuación, o sea, si z tiene ese valor, mi filtro me va a dar una respuesta infinita. O sea, se va a quedar en el bucle, así como les expliqué ahorita con el amplificador. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Bien, ahí están mis polos y mis ceros. Ahora, ya que tengo los polos y los ceros, ¿sí? Lo que tengo que hacer es encontrar el que tenga mayor magnitud. Vamos a encontrar el que tenga mayor magnitud. De esos dos, díganme, ¿cuál es el que tiene mayor magnitud? Z. El cero. ¿Cuánto vale el cero? O sea, ¿cuál es la magnitud del cero? Menos 1. 1. 1. ¿Y cuál es la magnitud del polo? Punto 728. .728. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener el polo y el cero. Entonces, déjenme aquí cambiar este. Vamos a mandar el cero a azul y el polo en rojo. El polo se va a quedar aquí y .728, pues vamos a decir que es por aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Como yo voy a escoger siempre, para el caso de ingeniería, todos los peores casos, siempre escogemos los peores escenarios. Vamos a decir, ¿sabes qué? Yo tengo un polo o un 0 en menos 1 y tengo un polo en menos 1 y un 0 en 0.728. Por seguridad, voy a escoger el que tenga mayor magnitud y dibujo un radio alrededor de ese valor. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que z no puede tomar ningún valor dentro de este círculo. ¿Por qué? Porque a lo mejor z en algún momento yo hago mal mis ecuaciones o mi sistema funciona de alguna forma imprevista y a lo mejor digo, bueno, puedo tomar el 1 porque el 1 pues está fuera de 0.728, pero ¿qué tal si mi sistema tiene alguna particularidad que hace que ese 1 por alguna transformación de la forma que ustedes quieran se hace menos 1? ¿Y qué va a pasar si se hace menos 1? Mi sistema da respuesta infinita. ¿Sí? O a lo mejor escojo menos 0.728, digo, ese es seguro. Pero lo mismo, pasa alguna particularidad, mi sistema se hace positivo y me da 0.728, mi respuesta se hace 0. Igual con los imaginarios. Por lo tanto, vamos a escoger el valor más grande de los dos. Ese va a ser nuestro radio de seguridad. ¿Sí? Ese va a ser nuestro radio de seguridad. Y no vamos a escoger valores de z dentro de este círculo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, cuando defina la región de convergencia, que es ROC, Region of Convergence, la región de convergencia es z tiene que ser mayor al valor absoluto de 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el valor absoluto de z tiene que ser mayor a 1, como lo quieran representar. Usualmente esta es la representación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Y ya, con eso ya caracterizamos, primero convertimos el filtro de analógico a digital y ya lo caracterizamos, encontramos su región de convergencia. Encontramos los polos y los ceros. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Profe, una pregunta. Ujú. El ROC es el valor de convergencia. La región de convergencia, o sea, la región de convergencia
es, cuando hablamos de región, pues la región de convergencia es todos los valores afuera de este círculo son la región de convergencia, es decir, la región donde el resultado de mi sistema converge a un valor que no sea infinito ni cero. ¿Sí? O sea, converge a un valor que no sea ni cero ni infinito. Todos los valores afuera de este círculo son la región de convergencia. ¿Se entiende? Ok. Gracias. Ujú. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, profe. No, profe. Ok. Vamos entonces a hacer un script. Vamos a correr un script. Y creo que es el script 6. Sí. Bien. Entonces, abran el script 6. Abran el script 6. Los que tengan MATLAB, la línea 2 la comentan. Y lo demás, ¿qué es? Vamos a definir el periodo de muestreo. ¿Sí? Vamos a definir nuestro periodo de muestreo. Y dijimos que mi periodo de muestreo eran 50 microsegundos. Entonces aquí son 50 micros. Vamos a definir la frecuencia de corte. A ver. ¿Si eran 50 micros? Es a la -4. 50 a la -4 no son 50 micros. A la -6. A ver. Ajá. Entonces, 1 entre 2000 son 5 por 10 a la -4. 1, 2, son 500 micros, no son 50 micros. Entonces está mal este cálculo. Ok. Entonces, ¿qué va a cambiar? Aquí. micros. 500 micros entre Bien, entonces tau, 2 tau más t. ¿Cuánto es 2 tau más t si tau ahora son 500 micros? Si la t son 500 micros. 2 tau más 818.4. 818.4 microsegundos. Bien, y t, que son 500 micros menos 2 tau, ¿cuánto es? 181.6. 181.6 microsegundos. Positivos, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces ahí está. Eso es lo que cambia. Y abajo, pues ya no tenemos la misma ecuación. Ahora es 818.4 microsegundos más 181.6 microsegundos. ¿Cuánto les da eso? ¿Dónde está el polo ahorita? Ajá. Menos punto 22. Menos 0.22. Bien, gracias. Entonces, ¿qué va a afectar eso? ¿Afecta mi región de convergencia? Vamos a ver. Pues si mi polo ahora está en menos 0.22, pues en realidad no se afecta mi región de convergencia porque el número mayor sigue siendo menos 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Sí. Entonces regresamos acá al script y son 500 micros. La frecuencia de corte la vamos a dejar en 1000 Hz. Acomódenla a 1000 Hz. Ya sabemos que tau es el inverso de 2pi por la frecuencia. Y vamos a definir numeradores y denominadores en mi función de transferencia. ¿Cómo le hacemos? Este ya lo voy a modificar. Ahí está mi función de transferencia. El numerador y el denominador los voy a alimentar en el sistema, o en mi MATLAB o Octave, como le quieran decir, siempre ordenando el polinomio de la S mayor a la S menor y respetando las posiciones aunque no tengan factor, ¿sí? Factor de escala. Por ejemplo, ¿cuál es la S mayor o la S de más grado que tengo ahí en la función de transferencia? ¿Cuál es la S de mayor exponente? ¿S a la qué? A la 1. Ajá. Ahí, es lo mismo que si tuviera esto. ¿Y cuál es la S de menor exponente? A la 1 también, ¿no? No. Ahí, la S de menor exponente, cualquier número de la exponente 0, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces, esto es como si tuviera 1 por 1. ¿Sí? Y 1 por 1. Y este 1 pues va a ser S a la 0. S a la 0. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces ordeno mis S de mayor a menor, de la 1 a la 0. ¿Sí? Ahora, el numerador, pues nada más tenemos un elemento, y es la S de menor valor, entonces mi numerador queda 1. ¿Y el denominador cómo se va a alimentar? De izquierda a derecha, de S mayor a S menor, ¿cuál es el factor de escala de S a la 1? Tau. Tau. Más, ¿y cuál es el factor de escala de S a la 0? Bueno, aquí no es más, es coma, perdón. 1. 1. Y ya. Ahí quedan mi numerador y denominador. ¿Se entiende? Sí. Ahora, siempre hay que respetar los lugares aunque no existan los factores. Por ejemplo, si este fuera 3s al cuadrado sobre tau s a la cuarta más s cuadrada más 1. ¿Sí? Ahí está, ya están las s ordenadas de mayor a menor. Y arriba, ¿cuál es la s de mayor exponente? ¿S a la qué? Al cuadrado. Cuarto. Al cuadrado. Ahora, ¿tengo s a la 1? No. Entonces, No. esto es como si fuera más 0 por s a la 1 más. ¿Tengo s a la 0? No. No. Entonces, esto es como si fuera 0 por s a la 0. ¿Y cómo va a quedar mi numerador? Mi numerador va a quedar... ¿Cuál es el factor de escala de s cuadrada? ¿1 sería? Sería 3. 3, coma. ¿Cuál es el factor de escala de s a la 1? 0. 0, coma. ¿Cuál es el factor de escala de s a la 0? 0. 0. ¿Sí se entiende? Vamos a respetar siempre las posiciones y si no hay ningún elemento en la posición correspondiente de la S, es 0. ¿Sí se entiende? Sí. Abajo en el denominador tengo tau por S a la cuarta. ¿Tengo S al cubo? No. Entonces esto es 0 por S al cubo más. ¿Tengo S al cuadrado?
Sí. Sí, lo vamos a tomar como 1 por S al cuadrado. ¿Sí? Bueno, este lo quito. ¿Tengo S a la 1? No. Es 0 por S a la 1 más. ¿Tengo S a la 0? Sí, es 1. Es por S a la 0. Entonces, ¿cómo queda mi denominador? Tau, bueno, tau, coma, 0, Ujú. coma, 1, coma, 0, coma, 1. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Así hay que alimentar numeradores y denominadores al sistema. Bien, entonces mi función de transferencia pues es 1 sobre tau s más 1, entonces mi numerador va a quedar como 1, mi denominador va a quedar como tau, 1 y listo. Con eso definí mi numerador en s y mi denominador en s. Ahora, lo que acabamos de hacer nosotros de la transformada z que obtuvimos manualmente, MATLAB u Octave lo hacen mediante el comando bilinear. El comando bilinear va a obtener la transformada z de una función de transferencia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le decimos, mira, haz la bilinear de una función cuyo numerador es este, el denominador es este, y atención aquí, los que tengan Octave aquí ponen el periodo, ¿sí? MATLAB acaba de cambiar la sintaxis, y si están usando una versión relativamente nueva de MATLAB, aquí no pide el periodo, pide la frecuencia. Entonces, ¿cómo obtienen la frecuencia a partir del periodo? El inverso del periodo. Inverso del periodo. Entonces, los que tengan MATLAB ponen esto. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Sí. Los que tengan Octave dejan nada más la T. Y luego vamos a obtener la función de transferencia en el dominio Z, que es el comando TF, Transfer Function, con el numerador en Z, denominador en Z y aquí el periodo. ¿Sí? Y vamos a hacer el mapa de polos y ceros. Voy a cargar en las variables P y Z el resultado del mapeo de polos y ceros de la función de transferencia que acabo de definir. Y voy a graficar en el plano Z los ceros y los polos y le voy a poner un título que dice región de convergencia del filtro. Vamos a correrlo a ver si no tengo errores. Y pues ahí está. ¿Sí? Ahí está mi filtro. Y si se fijan es lo mismo que acabamos de encontrar ahorita. Tenemos un 0, los ceros los representa MATLAB Octave como una bolita. Tengo un 0 en el menos 1 y tengo un polo más o menos en el menos 0.22. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, Lo profe. mismo que acabamos de encontrar a mano. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Vamos ahora al script 7A. El script 7A, ¿qué es lo que tiene? Primero, igual, vamos a cargar el paquete de señales. Algunos tienen que cargar el paquete de control, no sé por qué. Si les da un error de que no cargaron el paquete de control, solo si se los da, ponen este comando, el pkg load control. ¿Sí? Solo si les da un error con el paquete de control, solo en ese caso. Tenemos ahí para cargar el paquete de señales. Los que tengan MATLAB comentan esa línea. Y vamos a usar el comando AudioRead para leer el mensaje que ustedes ya guardaron en clases anteriores con el script de grabado de audio. Van a leer el mensaje y se va a guardar la información de ese audio en un vector que se llama mensaje y se va a guardar la información de la frecuencia de muestreo en una variable que vamos a llamar fs. Después el mensaje lo vamos a normalizar, es decir, voy a dividir el mensaje entre el valor máximo absoluto dentro de los valores que hay en el vector de mensaje. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque de lo que he estado viendo, muchos de ustedes
como tienen diferentes configuraciones de hardware, a veces graban audio y el audio va de menos 327 a más 618. Otros graban audio y va de 0 a 25. Otros graban audio y va desde menos .0016 a menos a más .0027. Entonces, como están muy dispersos los valores de sus audios, los vamos a normalizar. Al hacer esto, todos los audios van a quedar de menos 1 a más 1. ¿Sí? Vamos a normalizar el vector de mensaje. Luego se va a reproducir el vector de mensaje, se va a reproducir el mensaje, ¿sí? Hay que reproducir el audio cargado. Y pues lo que ya conocen, vamos a calcular la longitud del mensaje en números de muestras. Se va a calcular el tiempo total que dura el audio. Se va a definir el periodo de muestreo y se va a definir el vector de tiempo. Y aquí viene lo importante, vamos a la etapa de filtrado. ¿Qué es lo que va a pasar? Al filtrar el audio, se define el periodo de muestreo. ¿Sí? Se va a definir el periodo de muestreo. Ahorita lo voy a dejar yo en 1 para este ejemplo. Y vamos a definir una frecuencia de corte. ¿Sí? Al definir la frecuencia de corte, pues la vamos a definir en Hertz. Ahora, ya que la definí en Hertz, lo que sigue es encontrar la frecuencia de Nyquist. Esto lo acabamos de hacer hace rato. Si mi frecuencia de muestreo, o sea, la frecuencia de muestreo a la que guardé el audio cuando lo grabé en la clase antepasada, era de 44.100 Hz, si esa es la frecuencia de muestreo, ¿cuál es la frecuencia máxima que se puede muestrear con ella? Si muestreo a 44.100 Hz, ¿cuál es la frecuencia máxima que puedo muestrear con eso? 88.200 Hz. No, la frecuencia de muestreo es la de 44.100 Hz. ¿Qué dice el criterio de Nyquist? Sería la mitad de lo que Ajá. ¿Cuánto es la mitad de 44.100? 22. 22.000. 22.050. 22.050 Hz. Eso significa que la frecuencia de Nyquist va a ser 22.050 Hz. ¿Para qué necesito la frecuencia de Nyquist? Para encontrar la frecuencia normalizada. ¿Y para qué rayos quiero la frecuencia normalizada? El problema es que Octave y MATLAB no saben qué demonios son 8.000 Hz. ¿Sí? No saben qué son 8.000 Hz. Pero sí saben que cuando cargaron el audio había un dato que era la frecuencia de muestreo. MATLAB ve la frecuencia de muestreo y dice, ok, entonces, si veo la frecuencia de muestreo, yo sé cuál es la frecuencia de Nyquist. Yo sé que este audio lo muestreaste a 44.100 Hz. Entonces, yo, MATLAB, sé que la frecuencia de Nyquist es 22.050. Le vamos a decir a MATLAB cuál es la frecuencia de corte, pero normalizada a la de Nyquist. ¿Sí? O sea, MATLAB no sabe que son 8.000 Hz, pero sí sabe que es una fracción de la frecuencia de Nyquist. Por ejemplo, si yo tuviera una frecuencia de muestreo de 20.000 Hz, frecuencia de muestreo de 20.000 Hz, ¿cuál sería la frecuencia de Nyquist? Si yo tuviera una frecuencia de muestreo de 20.000 Hz, ¿cuál sería la frecuencia de Nyquist? De 40.000. Otra La vez, mitad. la De de 10.000. muestreo es de 20.000, entonces la de Nyquist es De 10.000. 10.000. Entonces, si quisiera hacer un filtro con una frecuencia de corte de 5.000, o sea, mi frecuencia máxima o mi frecuencia de Nyquist es de 10.000. Si quisiera hacer un filtro con una frecuencia de corte de 5.000, pues MATLAB no sabe que son 5.000 Hz. Lo que sí sabe es si le digo, la frecuencia de corte está a la mitad del rango de frecuencias que muestré. ¿Sí? Eso sí lo entiende. Entonces, por eso vamos a normalizar la frecuencia. Le vamos a decir a MATLAB, mira, es la frecuencia de corte 8.000 entre la frecuencia de Nyquist y ya esa es mi frecuencia normalizada. Y voy a definir mi función tau como 1 sobre 2pi, pero por la frecuencia normalizada, ya no por la frecuencia de corte. Y pues vamos a alimentarle a MATLAB o Octave
el numerador y el denominador de mi filtro, ¿sí? Lo que acabamos de hacer hace rato. Ahora aquí lo tengo yo para un filtro pasa altas, vamos a pasarlo a un filtro pasa bajas. Asegúrense que el numerador esté en 1 y el denominador esté en tau 1. ¿Sí? ¿Listos? Sí. Bien. Y vamos a obtener el numerador en Z y el denominador en Z otra vez con el comando bilinear al periodo de muestreo que yo definí ahorita, que es para pruebas, entonces es 1. Y vamos a obtener el audio filtrado. ¿Cómo voy a obtener el audio filtrado? Usando el comando filter. ¿Sí? El comando filter a mí me va a permitir filtrar una señal digital utilizando un filtro que yo defina. Y el filtro pues lo voy a definir mediante el numerador y el denominador. ¿Y qué voy a filtrar? Mi vector de mensaje. Y ya, se va a reproducir ese sonido filtrado. ¿Sí? Ese sonido se tiene que reproducir a la frecuencia de muestreo dada. Y pues otra vez vamos a obtener la función de transferencia, ¿sí? Que es con el numerador en Z, el denominador en Z y el periodo de muestreo T. Y pues vamos a mapear también el resultado, ¿sí? Mis polos y mis ceros. Y vamos a hacer dos gráficas, ¿sí? Vamos a hacer una gráfica para mostrar el plano de polos y ceros. Y vamos a hacer otra figura para mostrar el audio. Vamos a imprimir primero el audio original en azul. Y luego le vamos a decir a MATLAB, espérate tantito. Y vamos a graficar sobre ese el audio filtrado en rojo. Y le vamos a poner un título a la imagen y les vamos a identificar las señales. Entonces vamos a correrlo. Corro el script. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Bien. Ahora, ¿sí escucharon el audio? Sí. Sí. Bien. Ahora, el rango de la voz humana, ¿de dónde a dónde va, más o menos? De 20 a 20 kilohertz. Esa es la audición humana. ¿La voz humana de dónde a dónde va? De Creo que 300 a 20 3400 Hz. No, de 20 hasta 20.000 kilohertz teóricamente. Esa es la audición humana. O sea, nosotros no hablamos dentro de todo el rango que escuchamos. La voz, si no se lo sabían, va más o menos de los 50 a los 8 kilohertz. ¿Sí? La voz humana. Obviamente, dependiendo de pues el timbre de su voz, el tono de su voz, hay voces más graves que tienen, o sea, están cargadas hacia las frecuencias más bajas. Hay voces más agudas que están cargadas hacia las frecuencias más altas. Por ejemplo, yo tengo una voz más o menos nasal, entonces está un poquito más cargada hacia el centro y las orillas. Y ya dependiendo de ustedes, por ejemplo, bueno, si hay mujeres aquí en el salón, entonces las mujeres usualmente sus voces están cargadas más hacia las frecuencias agudas, o sea, las frecuencias altas. Y casi todos los hombres tenemos las voces cargadas hacia el centro o hacia las frecuencias bajas. Entonces, de 50 a 8000 Hz es, digamos, un rango generoso para cubrir todo eso. Las voces de cada quien están concentradas en una parte diferente de ese espectro, ¿se entiende? Sí. Entonces, si le doy a mi filtro pasabajas, ¿sí? Vamos, si le estoy dando a mi filtro pasabajas, si mi filtro pasabajas ahorita está sintonizado a 8 kHz y la voz humana va de 50 a 8 kHz, pues se supone que teóricamente deja pasar toda la voz, ¿no? O sea, no le está haciendo nada a mi voz. ¿Sí queda claro eso? Sí. Bien, o sea, mi voz, como está por aquí y el filtro abraza esas frecuencias, o sea, deja pasar esas frecuencias, mi filtro teóricamente no está haciendo nada. Ahora, aquí tenemos una pequeña atenuación en las últimas partes. Y si me voy a la gráfica, ¿sí? Si me voy a esta gráfica,
¿qué es lo que voy a ver? Si se fijan, ahí se ven, o bueno, revisen más bien sus gráficas, no tanto la mía. Si se fijan, ahí se alcanzan a ver unos puntitos azules, unas puntitas azules atrás de la gráfica roja. ¿Eso por qué es? Porque mi filtro pues no es ideal, y como no es ideal tengo esta pequeña atenuación en algunas frecuencias altas, entonces no sale exactamente lo que entra, sí hay una pequeña atenuación, ¿se entiende? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si cambio el tipo de filtro? Ahora lo voy a hacer un filtro pasaltas. Si mi voz está acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dejar las frecuencias solamente altas. Por la naturaleza del filtro, como dice su compañero, pues lo único que va a pasar es que las frecuencias altas van a alcanzar a pasar y nada más atenuadas, ¿sí? O sea, va a alcanzar a pasar esta parte y nada más atenuada. Vamos a comprobarlo. Voy a cerrar este y déjenme. Ay. Ok. Vamos a convertirlo en un filtro pasa altas. Filtro pasa altas. Entonces, para el filtro pasa altas, pues yo sé que la función de transferencia es tau s sobre tau s más 1. Por lo mismo que les acabo de decir ahorita, la función de transferencia entonces se convierte en tau, 0 sobre tau 1. Vamos a ver cómo afecta a mi sistema, a mi filtro, si yo lo cambio a un filtro pasaltas. Vuelvo a correr el script. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Esta es mi respuesta ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó pues es lo que les acabo de comentar ahorita. ¿Sí? Aquí tenemos... no se crean. Aquí tenemos en rojo la respuesta del filtro pasa altas. Y pues lo que está sucediendo en este momento es que este remanente rojo, pues son estas frecuencias que están aquí, que todavía alcanzan a pasar pero atenuadas. Pero si mi filtro fuera ideal, pues no se escucharía absolutamente nada de mi voz. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, este filtro pues tiene una respuesta que no quiero. O sea, si se fijan, tengo respuestas de frecuencia de todas, desde 1 Hz hasta el kilohertz. ¿Cómo mejoro los filtros? Los filtros los mejoro subiendo su orden. ¿Cómo subo el orden de un filtro? Los filtros se mejoran o se suben de orden conectando varios filtros en serie. Por ejemplo, si quiero un filtro pasabajas de segundo orden, pues lo único que hago es que agarro 2 filtros pasabajas y los conecto en serie. Si quiero un filtro pasa altas de segundo orden, ¿qué hago? Pues agarro 2 filtros pasa altas y los conecto en serie. ¿Qué va a pasar cuando conecte los filtros en serie? Las respuestas se van a multiplicar, ¿sí? Imagínense que son amplificadores. Este tiene una ganancia de 3 y luego le pongo otro filtro, otro amplificador con una ganancia de 3. ¿Cuánta es la ganancia total del sistema? 9. 9. Las ganancias se multiplican. Y quedamos cuando obtuvimos la función de transferencia que la función de transferencia era una función de ganancia. Por lo tanto, para un filtro de segundo orden, ¿qué o cómo se obtiene la función de transferencia de un filtro de segundo orden? Pues la función de transferencia, por ejemplo, vamos a decir un filtro pasa altas de primer orden. La función de transferencia para un filtro pasa altas de primer orden es tau por s sobre tau s más 1.
Esa es la función de transferencia para un filtro pasa altas de primer orden. Ahora, si yo quisiera hacer un filtro pasa altas de segundo orden, ¿qué hago? Pues lo único que hago es multiplicar dos funciones de transferencia de primer orden. ¿Y esto qué me va a dar? Pues me va a dar tau cuadrada, s cuadrada, sobre tau s más 1 al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Y si quisiera hacer un filtro de tercer orden, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo 3 veces. Multiplicar el filtro Multiplicar tres funciones de transferencia. ¿Y cuál sería el resultado? por tau y es elevado al cubo. Tau cúbica por s cúbica. ¿Qué más? También ¿cómo se llama? En lo de abajo también elevado al cubo. Sobre tau s más 1 al cubo. Y ya. ¿Y si fuera un filtro de cuarto orden? Se vuelve a multiplicar. Ujú. Y esto mismo aplica para filtros pasabajas, filtros pasabanda, cualquier filtro que yo quiera elevar de orden, pues nada más multiplico sus funciones de transferencia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahora, ¿esto cómo lo hacemos en MATLAB? Porque aquí pues se va complicando. Ahora tengo S cúbicas y tengo que reemplazar lo que les había comentado hace rato, que es 2 sobre t por z menos 1 sobre z más 1 al cubo, al cuadrado, ¿sí? A la cuarta. En MATLAB esto lo vamos a hacer con convolución, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con convolución. Si tengo filtro de primer orden y quiero hacer filtro de segundo orden, ¿cómo le hacía otra vez? ¿Qué hacía? Multiplicado. Multiplicarlo. Entonces voy a redefinir numerador en S y digo, ¿sabes qué? El numerador en S ahora es la multiplicación, o sea, la convolución del numerador en S con el numerador en S. Y mi denominador en S ahora es la convolución del denominador en S con el denominador en S. Y eso me va a dar filtro de segundo orden, o sea, van a estar elevados al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ok. Y ahora déjenme... Ujujú. Bien. Ahí está. Adiós tú. Adiós tú. Y ahí está. Filtro pasa altas de primer orden. Esa es su respuesta. Bueno, déjenme correrlo otra vez. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Bien, ahí está. Ah, me equivoqué, ya lo convolucioné. Adiós. Adiós. ¿Corro? Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Bien, ahí está. Ajá. Ahí está. Filtro de primer orden. Ahora, filtro de segundo orden. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara.
tú abajo, bueno, acá, tú acá, tú acá, ay, no te creas, tú acá, listo. Primer orden, segundo orden, ¿se ve la diferencia en la respuesta? Sí. 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 Ahora, acá en el plano de polos y ceros no se va a ver la diferencia porque aunque este tiene 4 raíces, o sea, 2 polos y 2 ceros, están uno sobre el otro, ¿sí? Son binomios cuadrados perfectos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacerlo ahora cúbico. ¿Cómo haría cúbico el filtro? O sea, de orden 3. La convolución de la convolución. Tendría que ser convolución de convolución. Entonces, acuérdense que la convolución solo acepta 2 operadores. Eso significa que tendría que hacer la convolución de la convolución con el numerador. Y eso significa que tendría que ser la convolución de la convolución del denominador. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Y pues lo corro. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Y se fijan, ya no se oye el otro audio. Y básicamente ya desapareció. ¿Sí? Entonces, este arriba y este abajo. Listo. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver la diferencia entre los 3 órdenes de filtros? Sí. Sí. Lo cerré, excelente. ¿Esto por qué es? Porque entre más alto es el orden del filtro, la respuesta se va acercando a la respuesta ideal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si junto 2 filtros, pues se multiplican sus atenuaciones. Entonces, al multiplicarse las atenuaciones significa que la señal de salida, acercándose a la frecuencia de corte, se elimina o se suprime más rápido, porque la suprime un filtro, ¿sí? Este filtro la atenúa un 70% y luego este filtro la vuelve a atenuar a un 70%. Entonces, ambas atenuaciones de los filtros se suman y me van a dar esta respuesta. Y si hago un filtro de orden 3, pues voy a tener una respuesta por aquí. Y si hago un filtro de orden 4, voy a tener una respuesta por acá. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Excelente. Actividad 3. ¿Cuál va a ser la actividad 3? Anoten. Objetivo general. Objetivo general. Desarrollar un algoritmo que permita aplicar un filtro de orden y tipo. Desarrollar un algoritmo que permita aplicar un filtro. Desarrollar un algoritmo que permita aplicar un filtro de orden y tipo definidos por el usuario. Definidos por el usuario. Y listo. Vamos a dejar los objetivos particulares y los requerimientos pendientes. Se los explico mejor. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacerme un script que primero grabe 3 segundos de audio. ¿Sí? Tienen que grabar el audio en vivo. Ya que graben esos 3 segundos de audio, tiene que preguntarle al usuario primero el tipo de filtro que quiere aplicar, o sea, pasa bajas o pasa altas, y el orden del filtro, 1, 2, 3, 4, el orden que quieran. ¿Sí? Ya que el usuario escoja los 2 parámetros, se aplica y quiero que me grafiquen la respuesta. Señal de entrada contra salida, así como aquí, y el plano de polos y ceros. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces, pues pueden reciclar estos scripts que ya les pasé. Los pueden utilizar como base. ¿Se entiende?
Sí. Ok. Muy bien, profe. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? La frecuencia de pasabajas y pasaltas la va a establecer luego, ¿verdad? Ah, las ponemos ahí en la clase, ¿sí? O sea, Ok. va a quedar en el script, no se la va a pedir al usuario. No se la va a pedir al usuario, pero en la clase la establecemos, ¿va? O sea, ya que los vaya a evaluar, yo les digo, ajusten su frecuencia de corte a tanto, córranlo, ¿va? Va. Ok. Una sola cosa, Eh, profe. Ujú. Arribita en el script, creo que era pues más arriba de lo que tiene ahí, no sé si lo puedo subir. ¿El periodo de muestreo afecta algo que lo cambiemos? La línea No, 16. bueno, técnicamente no. Miren, lo voy a cambiar. Por ejemplo, sáquenle el inverso a 8 kilohertz. Este, 125 micros. 125 micros. Mi Corremos. nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Lo que va a afectar Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. es nada más las posiciones de los polos y los ceros, ¿sí? Pero ahorita para estos ejercicios lo van a dejar en 1. ¿Se entiende? Ok, perfecto. ¿Va? Por ejemplo, 8 kilohertz, pero este sería para pasabajas, pasaltas, vamos a decir... Sáquenle el inverso a 20 kilohertz, el extremo de la audición humana. Micros. 50 micros, ahora sí. Bien. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ecal Chávez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ahí está. Y lo que va a cambiar aquí es la posición de los polos y los ceros. Como ahorita estamos utilizando 1, pues se ven distintos. Entre más pequeño sea el factor de muestreo, o sea, entre más chico sea ese t, el polo y el cero van a quedar más juntos hasta el punto donde parezca que están uno encima del otro. Por eso ahorita estamos usando un t de 1 para que se vea la diferencia. Si no, todos los filtros que hagan pues se van a ver aquí encimados, el polo y el cero. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Sí. Por eso estamos usando un t de 1. Maestro, una pregunta. Entonces, lo demás que queda, bueno, objetivos y lo que normalmente nos dice, ¿lo vamos a definir posteriormente o...? Sí, se los doy la siguiente clase ya que me empiezan a entregar implementaciones y ya para cuando hagan los reportes, ¿va? Perfecto. Ok, Entonces va a quedar como en 2 partes, ¿no? No, o sea, me van a entregar la implementación es ya. Y el reporte, para ese sí necesitan los objetivos particulares y la lista de requerimientos. Pero para ya no entretenernos ahorita, porque ya es noche, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿va? O si quieren, se los doy ahorita de una vez. No. Solo era pues para saber. Sí. O sea, se los doy la siguiente clase, ¿va? Ya lo veríamos algunos en la escuela, ¿verdad? Bueno, la clase anterior había preguntado y según yo nadie había querido regresar a clase presencial, pero vuelvo a preguntarles. En esta clase sí dijimos como 12 personas que sí. Ah, sí, a ver, déjenme Nos habían revisar. notado la Entonces, vista. sí, entonces voy a estar equivocado. Bueno, parece que no se guardó. Déjenme insertar columna antes. Bueno, entonces aprovechamos este tiempo para anotarlos otra vez porque no se guardó. Los voy a nombrar y me dicen sí van a venir a clase presencial, ¿va? Va. O sea, los que quieran venir. Si nadie quiere venir, pues hacemos la clase virtual, pero los que quieran venir, adelante. De Luna Preciado. No, profe. Bien.